Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy Impuesto Parlante y estábamos con nuestra introducción a Heidegger. Ya hemos superado las 10 sesiones, pero bueno, aún quedan unas cuantas, ¿no? Al menos las que tengo más o menos preparadas. Nos habíamos quedado hablando de la Sorge o el cuidado como el modo de hacerse cargo de uno mismo. Habíamos visto cómo el existir, el Dasein, es esta estructura unitaria que tiene distintos existenciarios. Bien, el modo específico de existir propio del ser en el mundo es el de la Sorge o cura o cuidar, que consiste en que me ocupo de mí ocupándome de otras cosas. Por ejemplo, si tengo sed, que es algo que me ocurre a mí, pues me bebo un vaso de agua. Bien, entonces resulta que para Heidegger mi existencia se ve realizada cuando me cuido de ella, ¿vale? Mi existencia la realizo cuidándome de ella. Para existir me cuido y ese es su fin último, aunque no se sepa qué se hace, ¿no? Por lo tanto, cuidándome de mí es como existo, ¿vale? Entonces habíamos visto cómo el ser en el mundo, donde el mundo era ese fenómeno trascendental, consistía en relacionarme con lo que hay, y este relacionarme con lo que hay es en lo que consiste el hecho de cuidarse, ¿no? O cuidarme. Así es como realizo mi existencia. Ocuparme de mí es en lo que consiste existir. Y, a su vez, ocupándome de todo lo que hay, de todo lo que no soy yo, es como también realizo mi existencia, ¿vale? Hay una especie de correlación. Bien, desde una perspectiva teórica podríamos decir que la perspectiva teórica, el comportamiento teórico, viene después de estar vivo, de existir, de constatarse o percibirse de manera inmediata en mi propio modo de vivir o existir. Es decir, que consiste en dejarnos de ver a nosotros mismos en primera persona. Esto se ejemplifica con el trato con los entes, que va a decir Heidegger, con el hecho, por ejemplo, de el móvil, ¿vale? Para utilizar el móvil no es necesario saber qué es propiamente, en qué consiste teóricamente un móvil, ¿no? Cuáles son sus partes, digamos. No hace falta saber informática ni nanotecnología para utilizarlo, ¿vale? Puesto que nosotros no fabricamos móviles y aún así pues manejamos teléfonos móviles a diario, ¿vale? Solo tenemos una noción pragmática, es decir, que sabemos para qué sirve o para qué se usa el teléfono, que es la perspectiva preteórica de comportamiento con respecto de las cosas. Eso es lo que sabemos, ¿vale? Cómo se puede usar un teléfono y no en qué consiste un teléfono o qué es propiamente un teléfono desde un punto de vista teórico. Esta perspectiva agente, esta perspectiva de primera persona o de usuario, es en lo que consiste la cura. Precisamente es cuando se me rompe el teléfono, cuando aparece como un ente a nivel teórico, ¿no? Cuando lo observo, cuando se convierte en un objeto que no me sirve, cuando no satisface las necesidades de mi cuidado, hay que sustituirlo, hay que arreglarlo. Aparece como un problema, aparece como algo desde un punto de vista teórico, porque algo le pasa a mi teléfono, ¿vale? Porque ya no sirve. Entonces tengo que abrirlo, comprobarlo, etcétera, ¿no? Pasa un poco igual con las partes del cuerpo. En general, nuestro cuerpo es transparente para nosotros mismos. No nos preocupamos por la existencia del tobillo. El tobillo está ahí
Sabemos que está ahí precisamente porque no nos fijamos en él, simplemente pues caminamos. Y es fundamental el tobillo para caminar. Solo aparece el tobillo como algo opaco, vamos a decir opaco, problemático, como algo objeto, cuando justamente me lo tuerzo, cuando ya no satisface ese uso. Ahí es cuando aparece el tobillo como tal, ¿vale? Cuando deja de ser funcional, cuando ya no es transparente para mí mismo, cuando ya no me sirve, porque ya no puedo caminar porque me duele. Precisamente el dolor es una manera de mostrarse de algo de manera distinta al trato cotidiano con las cosas, ¿vale? Entonces, el hecho de cuidarme o de cuidar de mí mismo consiste en el trato, en el hacer, en la realización, en la ejecución con todo lo demás, ¿vale? Cuando me ocupo del resto de cosas, ¿vale? Porque la experiencia es algo así como una carga, ¿no? Es algo que la vida no se realiza sola, ¿no? La vida tiene que hacerse, realizarse, puesto que no somos un organismo, ¿vale? Que la visión del organismo parte de una perspectiva teórica, cosa que está siendo cuestionada por esa perspectiva teórica de En Ser y Tiempo. Bien, un cuidarse consiste en un comportarme con respecto a mí mismo, con respecto a mis propias posibilidades. Yo existo en mis comportamientos, cuando hago algo. Bien, cuando hago algo es cuando aparezco en tanto que pues, obrero del metal o pintor. Cuando pinto cuadros aparezco como pintor, o cuando compongo poemas aparezco como un poeta. Hay que entender el ser en el mundo desde el punto de vista trascendental. ¿Cómo vamos a analizarlo desde el punto de vista trascendental? Pues viendo precisamente cómo significamos estos cuidados, ¿no? O qué significado tienen para nosotros estos cuidados, o el cuidarse a uno mismo cuidando de el mundo en el que vivimos. Esto tiene su ejemplificación concreta en las referencias de uso. Por ejemplo, cuando configuran la significatividad o el mundo en el que yo vivo, entendiendo el mundo como esas relaciones significativas que conservan las cosas entre sí mientras yo las estoy usando, ¿vale? Por ejemplo, el cuchillo tiene un uso que es cortar, pero este uso está determinado por que esa es su función dentro de un contexto que es el contexto de la cocina y de la manipulación de los alimentos. Bien. Por tanto, el mundo no es una extensión geométrica natural, sino el horizonte de sentido del existir humano, basado en las referencias significativas del mundo en el que existo. Es la estructura de la significatividad del existir humano. Eso es en lo que consiste el mundo en su totalidad, entendido como algo trascendental, es decir, como la totalidad de las significaciones. De ahí que se diga el famoso dicho, aquel según el cual las personas sabias o las personas ancianas tienen mucho mundo, ¿vale? Entendiendo ese tener mucho mundo como un conjunto de referencias constitutivas del mundo, es decir, que tiene comprende muchos significados, o en otras palabras, que tiene muchas experiencias o ha vivido mucho. No es que sea muy anciano por el hecho de haber vivido mucho, sino que se las ha tenido que ver con múltiples circunstancias, múltiples situaciones y ha sabido salir de ellas de una u otra manera. No vamos a decir de la manera perfecta, porque al final pues, todo el mundo se las ha tenido que ver con problemas en el mundo, ¿no? Pero bueno, al menos se ha tenido que enfrentar a ellas y las ha visto en primera persona. Mientras que, pues, un niño de 6 años tiene un mundo mucho más pequeño, ¿no? Tiene menos mundo, ¿no? Podríamos decir. Porque es un mundo más simple, es un mundo menos complejo y con menos capacidad de realizar las posibilidades del mundo.
¿no? Es un mundo, digamos, menos abierto, menos plural, menos complejo, sí. Por lo tanto, el Dasein se caracteriza por tener mundo, ¿vale? Y este mundo es compartido, no puede ser de otra manera, ¿no? Compartimos el mundo. El mundo es lo que tenemos. Para conocer el mundo hay que haber entrado en juego con él, obviamente, ¿no? Es decir, hay que saber usar adecuadamente y saber comportarse adecuadamente con respecto de las cosas, de los entes intramundanos, que va a decir Heidegger, ¿no? Las cosas del mundo. Es decir, por ejemplo, el cuchillo que sirve para cortar porque corta, sencillamente, ¿no? Cuando no corta, aunque fuese un cuchillo, su pragmaticidad, ¿no? Su uso se ha roto, se ha perdido. Por lo tanto, ese cuchillo que no corta ya no puede permanecer en el mundo de los cubiertos, porque ya no tiene esa funcionalidad de servirnos para la manipulación de los alimentos. Ese cuchillo tiene que pasar a otro mundo, que es el mundo de la basura. Es un mundo interesantísimo de analizar a nivel significativo, porque, bueno, pues, en fin, reflexiones sobre la basura, ¿no? Si Sócrates lo hizo, ¿por qué no vamos a hacerlo los filósofos posmodernos? Bien, las relaciones intramundanas de los entes mantienen una cierta coherencia entre sí. Es decir, que los cubiertos sirven para manipular los alimentos, por ejemplo. Es decir, que, digamos, la pragmaticidad o el uso de los entes intramundanos está basado en su coherencia. Por eso los elementos de escribir están en el escritorio, los elementos de leer están en la estantería, los elementos de los entes intramundanos que sirven para vestirse y cuidar al Dasein del frío, por ejemplo, están en el armario, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, existe una cierta ordenación de los entes en función de su contexto significativo, ¿no? De para qué sirven o para qué se utilizan, ¿no? Estos son pautas de relación entre un objeto u otro con respecto a su significado, ¿vale? O significación, porque es el Dasein el que otorga ese significado a través de precisamente el uso o el cuidado. Bien, esto es lo que llamamos espacialidad existenciaria, esta aperturidad con respecto al mundo humano o la mundaneidad del mundo, que sucede, ¿no? Que es un factum, que ya dijimos que era esa estructura provisional de la significatividad que se forma previo al lenguaje, al hablar. Yo creo que el niño sabe que hay que recoger los juguetes. Una vez ya acabado el juego, ¿no? Pues los juguetes deben regresar a la caja. No se pueden quedar por ahí, en el suelo, tirados en el salón. Tienen que recogerse, porque ese no es su lugar habitual. Ese es su lugar habitual siempre y cuando estemos dándole un uso, estamos haciendo un cuidado de nosotros mismos a través del juego, pero ese cuidado finalizará en determinado momento y los juguetes deben de regresar a la caja. Bien. El mundo se incorpora al existir cuando todavía no podemos hablar. Esto es cierto. Es decir, que existiría una forma, una manera de significar el mundo previa al lenguaje. Puesto que ya se sabe que nacer es venir al mundo. Sin embargo, es cierto que se ha analizado que los primeros recuerdos datan en torno a los 2 años y medio, 3 años y medio, que es justamente cuando aparece la estructura del hablar, cuando más o menos ya los niños se van haciendo con la escucha y van reconociendo pues, distintos significados de la boca de sus padres, ¿no? Pero hasta desde los 0 años, desde el nacimiento hasta el año y medio, no tenemos recuerdos, ¿vale? No podemos almacenar experiencia porque no somos capaces de contextualizarla, ¿vale? De darle un sentido, de encerrarla, de estructurarla en un mundo donde
se produce ese fenómeno que estamos recordando. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Entonces, el hecho es que compartimos el mundo, compartimos el significado de las cosas. Por eso, por ejemplo, el amor se conoce a través de las experiencias amorosas. A uno le pueden hablar de amor o puede ver una película de amor romántica, pero eso no significa que se tenga un conocimiento en primera persona de lo que es el amor. El amor sucede y hasta que no sucede, pues uno no sabe lo que es el amor, justamente, ¿no? Hasta que no se rompe, podríamos decir también, ¿no? Incluso uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es un poco este juego, ¿no? Que la ruptura justamente permite la observación desde un punto de vista teórico de aquello que se ha vivido. Bien, el amor es un fenómeno, es un acontecimiento, es un suceso muy absorbente, muy, digamos, de carácter absoluto, ¿no? Son sentimientos que tienen una atribución de significado muy poderosa en el Dasein. Son experiencias adecuadas al sentido del amor en el mundo, lo que todo el mundo diría que es amor, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, tiene muchas significaciones, pero bien es cierto que el amor consiste en una especie de dimensión existencial, puesto que vivimos en esa significatividad, ¿no? Que nos ayuda a orientarnos con las cosas en el mundo, hace que las cosas remitan a otras. Es esta unión invisible entre las cosas, o esta coherencia intrínseca entre los entes del mundo. Consiste en una serie de referencias mundanas intrínsecas a cada ente y a su contexto, es decir, a cada grupo de entes, podríamos decir, y al comportamiento asociado de los Dasein con respecto a esos entes. El mundo, por lo tanto, no es una cosa, porque lo que existe más bien es el ser en el mundo, el Innerweltsein, como un fenómeno único. No hay un yo separado del mundo. Lo que hay, más bien, desde la perspectiva de la hermenéutica existencial de ser y tiempo, es una correlación entre el existir en un mundo en una situación concreta. No podemos vivir sin contexto, sin ese mundo compartido. Por ejemplo, lo que es algo extravagante, ¿vale? Algo que no es normal, pues es precisamente lo que no se constituye en torno a las normas de significado del mundo que son compartidas. Y precisamente lo que hace lo extravagante es romper y generar un modo diferente de comportamiento que suscita un modo diferente de ver esos comportamientos, justamente, ¿no? Por eso se suele decir que una persona extravagante o rara se le dice que está en su mundo, ¿no? Ese tío siempre está en su mundo, ¿no? Siempre está en las nubes, podemos decir también. Porque están fuera del mundo humano normal, entre comillas, ¿no? Es muy difícil definir lo normal, pero bueno, cotidiano, habitual, vamos a decirlo así, ¿no? Se dice que están en otra dimensión, que no se despliega, que su ser no se despliega en las referencias constitutivas del mundo humano compartido. Y por lo tanto su comportamiento no se desarrolla de manera adecuada con respecto a lo que se presupone que es normal. Por ejemplo, para un extranjero, el comportamiento de un español al hablar suele ser bastante extraño. No los hispanohablantes, hablo de otros hablantes europeos, porque los españoles tienen la tendencia a acercarse mucho a su interlocutor a la hora de hablarles, incluso mantener un cierto contacto, te echan la mano por encima, o te cogen del brazo, o no sé, como tienen esa especie de cotidianidad del acercamiento, ¿vale? Incluso hay gente que se te pone directamente, prácticamente que te va a dar un beso, que dices, dame mi espacio, tío, tampoco te pido que te pongas a 3 metros, pero bueno, me siento incómodo, ¿no? En esa incomodidad
precisamente no me encuentro yo a gusto, no me cuido de mí mismo de una manera adecuada, no estoy, no me siento cómodo, sencillamente, ¿no? Mi mundo está siendo trastocado por otro. Bien. Pero es su forma de relacionarse. Por lo tanto, entre los españoles, pues más o menos, pues, se consiente este tipo de acercamiento a la hora de hablar, cosa que otros hablantes de otras lenguas, otros hablantes extranjeros, lo notan como algo agresivo, como algo incómodo, mucho más incómodo al menos, ¿no? Bien. Entonces, el significado de las situaciones ha de ser comprendido por otro. El ser en el mundo es el ser con los otros, porque ya veremos cómo el Mitsein, lo que llama Heidegger Mitsein, es el ser con los otros. No existe un mundo cerrado para cada Dasein, no son mónadas, sino que se comparte el mundo, en definitiva, ¿no? Se comparten estos significados. Compartimos el mundo con los otros. Existir es ser en el mundo con los otros. Lo que se llama intersubjetividad, para ver algo necesito saber qué estoy mirando, ¿no? Comprender el significado de ese algo que yo estoy viendo. Que de alguna manera ese significado se da por supuesto, porque siempre aparece como tal, ¿no? Ya dijimos que era la estructura de la comprensión. La estructura de la comprensión consiste en ver algo como algo. Yo cuando veo un teléfono móvil, no estoy viendo un teléfono móvil, sino que lo que veo es que puedo realizar una llamada y llamar a mi madre, puedo llamar a mi padre, puedo llamar a mi mejor amigo para quedar, ¿vale? Cuando veo un móvil veo eso. No solo veo un teléfono móvil como otro cualquiera, sino que lo que veo es otra cosa. Veo más allá de lo aparente, podríamos decir, ¿no? Porque comprendo el uso o el significado de ese teléfono móvil. Bien. Existir, por lo tanto, es coexistir. Vivimos o compartimos el mismo mundo. Esto es en lo que consiste el ser en el mundo. Todas las culturas tienen sentimientos, ¿no? Podríamos decir que tienen los mismos sentimientos, porque digamos que, bueno, esto es un postulado, pero la naturaleza humana es universal y eterna, podríamos decir, ¿no? En principio, porque claro, ya hablar de naturaleza humana pues es complicado, porque a saber qué es eso de la naturaleza, pero bueno, a nivel vulgar yo creo que se entiende perfectamente cuando se dice que la naturaleza o que el ser humano ha sido siempre el mismo y que lo único que cambia en todo caso es pues la historia, ¿no? Las situaciones concretas. De hecho, pues es un postulado de Maquiavelo, ¿no? En realidad, que lo único que la constante es la naturaleza humana y lo único que cambia son las circunstancias, y son esas circunstancias mezcladas con la naturaleza humana lo que da lugar al hecho histórico. Bien, entonces todas las culturas tienen sentimientos y todos los seres humanos tienen pues, al menos las mismas posibilidades de expresar los mismos sentimientos, ¿no? Pero el uso que hacemos de ellos en diversas culturas es distinto. Porque tenemos sistemas culturales cerrados, incomparables, o, por decirlo con un término kuhniano, de Kuhn, Thomas Kuhn, son inconmensurables. De ahí el problema de la moral universal o de juzgar otras culturas con nuestros sistemas de creencia, con nuestros modelos de costumbres, etc., ¿no? Los mundos son distintos, en definitiva, ¿no? Y cuanto más lejano, ahora a día de hoy, con la globalización mucho menos, pero hubo determinado momento en el que los mundos eran completamente distintos, que la significación o el sentido de las acciones de los individuos tenían interpretaciones dispares, distintas y diferentes e incluso a veces contradictorias. Siempre está el ejemplo de que nosotros, para decir sí, tenemos un comportamiento consistente en un lenguaje corporal, un lenguaje no verbal, que consiste en asentir con la cabeza. Sí, esto significa sí. Mientras que para negar, para decir no, podemos
volcar o girar la cabeza de lado a lado. Mientras que en otras culturas se sabe que es precisamente justo lo contrario, que para decir sí se hace así y para decir no se hace así. Son interpretaciones opuestas, incluso, ¿no? Pero que dentro de ese mundo propio de su sociedad, pues es algo coherente. ¿Bien? Y esto es a lo que tenemos que ir, ¿no? Al comportamiento coherente de los Dasein con el sistema de comportamientos de una cultura. Por ejemplo, la tristeza, la angustia o el miedo son sentimientos que están presentes en todas las culturas. Pero se viven, se comportan, se manifiestan de manera distinta. ¿Vale? Esto es en lo que consiste la correlación constitutiva del existir con la significatividad del mundo, entendiendo la mundaneidad como esa estructura significativa del horizonte de sentido. ¿Vale? El mundo es algo que sucede, y al suceder, pues hace suceder todo lo demás. Cuando el mundo se despliega, es cuando aparece la coherencia con respecto a el resto de cosas, ¿no? Es cuando aparece lo que llamamos una significatividad adecuada asociada a las cosas o a los acontecimientos. Por ejemplo, cuando hay un simulacro, ¿no? El famoso simulacro, ¿no? Que tanto le gustaba a Deleuze y a Platón. Bien, cuando hay un simulacro de incendios, es el más habitual, pero pues, puede haber otro tipo de simulacros, ¿no? Por ejemplo, en la policía hacen simulacros de secuestro, simulacros de ataque terrorista o lo que sea, ¿no? Simulacros de guerra incluso. Pues digamos que se despliega una actuación de acuerdo con ese simulacro. Es decir, se actúa como si sucediera tal incendio, tal secuestro, tal ataque terrorista. Consiste en una forma de desencadenar una serie de comportamientos que están asociados a la trama significativa del mundo entendido como ese contexto, como lo que está sucediendo, bien, ese incendio, ese secuestro, etc. Es decir, que nuestros comportamientos se asocian a el significado característico de determinados comportamientos que se van, como digo, encadenando en una red de comportamientos asociados a determinados significados que nos permite relacionar, ¿no? Relacionar las cosas que suceden y a nosotros mismos con esas cosas que están sucediendo para que dé lugar a un objetivo o final o, digamos, sentido último que sea bueno, ¿no? Porque se presupone que estamos orientados hacia una buena resolución del conflicto o del problema o de lo que sea, ¿no? Bien, entonces, dentro de estos protocolos o dentro de estos simulacros se utiliza un lenguaje concreto, ¿no? Porque el lenguaje que se utiliza en ese momento tiene sentido porque está asociado a esos momentos. Por ejemplo, cuando se dice en un simulacro de incendios, no cojan nada, dejen todo, solo márchense. Es una cosa muy rara porque por lo general las personas cuando van a los sitios llevan pues, un bolso, una mochila, una chaqueta, pero cuando hay un simulacro de incendios te dicen déjalo todo y lo tienes que dejar todo, ¿vale? Y marcharte, y claro, tú sabes o tú te comportas de acuerdo con dejarlo todo porque es un incendio, no es ninguna broma, ¿vale? Mejor perder el carnet que perder la vida, obviamente, ¿no? Por lo tanto, nos comportamos de manera adecuada con respecto a esa orden. Bien, el lenguaje, por lo tanto, tiene un sentido y lo que significan las palabras
para quien las usa para vivir, en este caso para sobrevivir, o convivir con los demás y con el resto de las cosas. Consiste en un conjunto de significados o de la significatividad que consiste en nuestro horizonte de sentido compartido, que es ese contexto del que hablábamos, ¿no? Estamos por ejemplo, en un simulacro, estamos en un horizonte de sentido distinto del cotidiano o del habitual. Es un suceso preparatorio para, por si acaso sucediese tal situación, pues estar preparados para enfrentarnos a ella de una manera lo más preparada, adecuada posible. Entonces, el mundo es un fenómeno. Los entes intramundanos adquieren su sentido en el contexto en el que se dan, esto es, conforme al uso dentro del mundo. Por ejemplo, una llave sirve para abrir puertas. ¿Bien? Ese es su contexto. Sin embargo, una radiografía también tiene su contexto, es un contexto médico, sirve para ver si hay alguna fractura de huesos, etc. Pero fuera de su contexto puede tener otras utilidades, como por ejemplo abrir puertas, ¿no? Con una radiografía, una persona habilidosa, una persona que tiene un comportamiento asociado a abrir puertas porque no tiene la llave, vaya usted a saber por qué, puede que se la haya dejado dentro de casa y no pueda entrar, o puede que tenga intereses más espúreos. El caso es que esa radiografía tiene un uso, digamos, contextual clásico, es el contexto médico, pero fuera de ese contexto puede adquirir otros significados, como por ejemplo que una radiografía también puede abrir puertas en determinados contextos y bajo determinados comportamientos significativos. Bien. Por otra parte, el lenguaje no lo es todo, porque bien es cierto que se puede vivir en otro mundo, en otro horizonte de significados, en un país extranjero, por ejemplo, pese a que no se conozca nada del idioma. Porque lo importante del lenguaje es aquello de lo que se habla, y no las palabras en cuanto tal, sino a qué se están refiriendo las palabras. ¿Bien? Y esto es justamente el mundo compartido como trama significativa e intersubjetiva, ¿no? Si yo estoy en Laos, pongamos, ¿no? Yo estoy en Laos y llego y no hablo el idioma, no sé ni qué idioma hablan en Laos. Bueno, la cuestión es que yo llego y a mí un policía está dando instrucciones. Yo no me entero de nada, obviamente, pero yo veo que todo el mundo que estaba escuchando al policía resulta que en lugar de salir por la puerta principal sale por una puerta trasera. Bueno, pues yo les seguiré, ¿no? Seguiré a las personas que están saliendo por la puerta trasera, pese a no haber entendido ni papa de lo que ha dicho el policía. Pero al menos soy consciente de que las palabras del policía significaban algo. Y si las personas, todas las que estaban delante del policía, realizan un acto una vez terminada la actuación del policía, una vez terminado el discurso del policía, yo sé que algo tenía que ver con el hecho de que pues, a lo mejor la puerta principal estaba cerrada o ha habido algún problema y hay que salir por la puerta trasera. Y yo saldré por la puerta trasera como veo hacer a todo el mundo. Y asocio las palabras del policía a el comportamiento sucesivo de las personas con respecto a lo que ha dicho, ¿no? Por esto de que el mundo es una trama significativa y entre todos, ¿vale? Bien. Bueno, lo dejamos por aquí. Continuaremos en otra ocasión. Seguiremos con la cuestión del ser en el mundo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.